Para los que no tienen la bendición de conocer a Armando Treyes, él es mi mentor, él es mi autoridad, mi guía, mi consejero aquí en la congregación. Y no solo eso, sino es un gran amigo. Lo conocemos desde que mi esposa y yo éramos unos jovencillos, todavía no nos casábamos, y la verdad que ha sido de gran bendición. Y miren, en alguna ocasión, cuando nos congregábamos juntos en aquel tiempo, yo le pregunté en aquel tiempo a mi pastor: pastor, quiero ser discipulado. Y me decía: ¿para qué? Yo, pues no sé, pero quiero ser discipulado por alguien. Y en ese tiempo no había discipulado en esa congregación, pero me dijeron: ¿sabes qué? ¿Conoces a Armando? Yo, sí, claro. Júntate con él, pasa tiempo con él, ve su vida, ve su testimonio, ve su familia, eso te va a discipular. Y la verdad es que ha sido gran bendición tu vida, Armando, y tu familia. Doy gracias a Dios por tu vida. Adelante. Gracias, pastor. Pues si vamos a dar un aplauso, que sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Tú eres el que merece toda la gloria. Te bendecimos y te alabamos. Pues sí, hermanos, con gran cariño por esta congregación, con gratitud a Dios porque nos guarda, nos da la oportunidad, y con humildad porque con todas nuestras limitaciones Él nos llama a su servicio, y eso es un gran honor, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Yo confío en que es Él con su Espíritu Santo quien nos va a preparar, tanto a mí como a ustedes, para deleitarnos con lo que es la palabra suya, que esta es una palabra viva. Yo creo que este es un tiempo, estos minutos que vamos a pasar, muy especial, no solo para mí, sino para todos nosotros, porque vamos a disfrutar su palabra. Yo creo que esto sucede cada vez que la congregación se reúne, porque el Señor está en medio de nosotros. Padre, en esta hora nos ponemos bajo tu mano y también bajo la obra, el poder de tu Espíritu Santo, para que se calle toda distracción, toda preocupación, todo pendiente de nuestra mente, y que absorbamos, Dios, la palabra tuya, que es pura y que nos da vida. Gracias, Dios. Lleva tú la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Preparémonos aguardando la esperanza bienaventurada, o la esperanza feliz. Así se llama este mensaje. Y esta es una palabra oportuna de parte de Dios, que Él busca alentar a su iglesia, pero también busca advertirla. Porque Jesús, nuestro Señor, va a regresar a recoger a su iglesia amada, a esa iglesia que ya está preparada y lo espera, para ser librada de la ira y del justo juicio que será derramado posteriormente. No sabemos cuándo sucederá, cuánto tardará este gran evento. Sabemos que puede ser en cualquier tiempo que Dios lo decida, inclusive en un tiempo muy próximo, inclusive en nuestra misma generación. Eso solamente lo sabe Dios. Sin embargo, mucha gente todavía no ha puesto su fe en Jesús. En el mundo, mucha gente todavía no ha puesto su fe en Jesús. Y muchos en las iglesias, dentro de las congregaciones, no están preparados. Por eso hay urgencia en el corazón de Dios para alentar y alertar a su iglesia con esta palabra que voy a entregarles. Preparémonos, aguardando la esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es un texto bíblico, está en Tito 2:13. Los apóstoles estaban reunidos con el Señor 40 días después de su resurrección, y el Señor les estaba dando instrucciones cuidadosas, específicas,
de gran alcance sobre lo que tenían que hacer, cómo debían conducirse ahora y cómo debían edificar a la iglesia. Y ellos tenían muchas preguntas. Y entonces Dios estuvo atendiendo eso. Y dice Hechos 1, del 9 al 11, que dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Jesús fue levantado con su cuerpo glorificado, con su cuerpo resucitado, fue levantado, lo recibió una nube y hasta ahí lo pudieron ver, pero ellos lo vieron claramente. Entonces, un par de ángeles que estaban allí presentes en esa ocasión, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él fue levantado y Él regresará. Eso es lo que le anuncian estos dos varones vestidos de blanco a los apóstoles. Entonces, como Él fue levantado a las nubes, así Él regresará, y como le vieron los apóstoles, así le veremos regresar hacia las nubes. No sabemos, como ya dije antes, cuál es el tiempo de su venida. Hay varios versículos que nos declaran esto, por ejemplo, Hechos 1 del 6 al 7 y Marcos 13:32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cuándo sucederán estas cosas? No está declarado, no está revelado. En la estrategia divina, Él se está guardando esta información para que cumpla todo su efecto. Algunos insensatamente, inclusive entre los cristianos, se han puesto de manera persistente a querer poner una fecha para el regreso de Jesús, un año, un mes, un día. Todavía en estos días, si ustedes abren el internet, van a encontrar quienes están publicando eso, ¿verdad? Pero eso ha sucedido mucho tiempo atrás, y una y otra vez han fallado esas predicciones, esos cálculos, esas conjeturas, porque Dios no le ha placido revelarlo y no lo va a revelar hasta que Él mismo lo disponga. Es natural que nosotros, o no es natural, es algo que así Dios ha dispuesto, que la iglesia desde el primer siglo, desde que Jesús fue levantado al cielo, desde después de este día que presenciamos aquí, cuando Él fue levantado al cielo, es un hecho que la iglesia ha estado pendiente del regreso de Jesús. Y es la voluntad de Dios que la iglesia viva pendiente del regreso de Jesús, como si hubiera de ocurrir en el tiempo de cada una de estas generaciones de la iglesia, en cada uno de los siglos. También es voluntad de Dios que nosotros percibamos, sintamos la necesidad de estar preparados para el regreso de Jesús en esta nuestra generación. ¿Sí? Lo que no quiere Dios es que estemos afanados en decir, ¿va a ser la semana que entra? ¿O va a ser el mes que entra? ¿O va a ser el año que entra? ¿Hago o no hago este negocio? No quiere Dios que estemos preocupados, porque Él lo va a hacer en el perfecto tiempo y de la perfecta manera. ¿Está bien? Entonces, es bueno estar expectantes, es indispensable estar expectantes, pero no debemos estar afanados por el día y la hora, o la fecha o el mes. Ahora, la Biblia contiene toda la historia de la humanidad, desde el inicio hasta el fin, y nos declara quién es el primero y el último. Nuestro Señor Jesús es el alfa y la omega, ¿verdad? Él es el primero y el último. Dios es el primero y el último. De hecho, este es un atributo de Dios, ser el primero y el último. Dice el Antiguo Testamento que Jehová es el primero y el último. ¿Está bien el sonido? ¿No hay problema? Bueno, y
Y también el Nuevo Testamento nos deja muy claro que Jesús es el primero y el último. Entonces hay un origen de la historia humana y hay una conclusión de la historia humana. La Biblia contiene historia, también contiene instrucción, contiene profecía. La profecía se va convirtiendo en nuestro presente en historia, porque se va cumpliendo. Pero hay parte de la profecía que todavía no se cumple, y específicamente la parte del tiempo final que está en varios de los profetas del Antiguo Testamento, pero también en el Apocalipsis. Nos deja ver que es un tiempo donde Jesús vendrá como juez justo a juzgar, ¿verdad? Y algunos, muchos, me cuento yo entre ellos, hemos pasado años poco informados sobre los tiempos que vienen, y a veces rehuimos esos temas en nuestro estudio, en nuestras enseñanzas, porque son difíciles y algunos porque causan angustia. Los últimos años de la humanidad serán los peores años de la historia. ¿Por qué? Porque habrá una gran tribulación. Eso está detallado en el libro del Apocalipsis. Jesús dice aquí en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice que en Hechos 17:31 que un día juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y dice 2 de Pedro 3:7 que los cielos y la tierra están reservados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en Apocalipsis 6, del 16, dice que cuando empiece la gran tribulación, los hombres dirán: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, estas palabras causan temor, terror, preocupación, y hacen que la gente rehuya de pensar en las profecías, pensar en el tiempo que sigue. Pero aquí hay una gran noticia para la iglesia amada, para la iglesia de Jesús. Dios libra a su pueblo en los juicios. Dios ha traído sobre la humanidad varios juicios. Hubo un juicio sobre Adán, hubo un juicio sobre la generación de Noé, hubo un juicio cuando Lot, ha habido más juicios, pero en todos ellos hay una característica: Dios libra, Dios advierte a su pueblo para que sea preservado en esos juicios o de esos juicios. Dice Lucas 17, del 27 al 30, Lucas 17, del 27 del 26 al 30, dice: como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos menos a los que estaban en el arca, menos a esas 4 parejas, menos a Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Dice el 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían otra vez, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y termina en el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto nos indica que en el carácter de Dios está siempre la voluntad de guardar a sus fieles, de guardar a los que son dedicados a Dios, como fue el caso de Noé. Noé, solamente mencionamos su nombre, pero era Noé y su esposa. Criaron a estos 3 hijos que supieron escoger mujeres
buenas para formar matrimonio, y luego durante decenas de años, se calcula que durante 120 años estuvieron obedeciendo y colaborando con su papá, que cuando tenía cerca de 500 años de edad, Noé, empezaron a construir un arca, un proyecto absurdo, un proyecto nunca visto, un proyecto que parecía imposible, un proyecto que además parecía totalmente innecesario. Pero ellos, inspirados por la guía del Padre por la armonía que había en ese matrimonio, en esa pareja, supieron infundir esa guía a estos hijos para que le ayudaran al Padre, y probablemente otros trabajadores también que pudieron contratar, porque dedicaron todos sus recursos y construyeron aquella arca. El hecho es que fueron librados, y 7 días antes de que iniciara el diluvio ellos estaban adentro del arca. Dios cerró el arca y entonces vino el juicio. En el juicio que viene, del que nos habla el Apocalipsis, Dios quiere guardar a su novia. No quiere solamente, Dios lo va a hacer. Dice Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el gran anhelo de Dios es que se realice esto que ha sido su voluntad, de darle una esposa santa, una esposa limpia, una esposa bella, una esposa preparada a su Hijo Jesús. Y en Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La palabra preparado es la clave aquí. Su esposa se ha preparado. No solamente es la obra santificadora, salvadora, glorificadora de Jesús, sino que es su esposa que ha sido activa en prepararse. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La preparación es acción, el lino fino son las acciones justas de los santos. Pero entonces viene a nuestra mente una gran pregunta. Bueno, ¿somos esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga? ¿No hay aquí entre nosotros o entre las diferentes congregaciones alrededor del mundo problemas, escándalos, situaciones vergonzosas? ¿Somos esa iglesia santa? Esa pregunta surge, y más que esa pregunta en forma colectiva, nos podemos hacerla también en forma individual. ¿Soy yo esa persona que integra esa iglesia, esa novia, esa esposa preparada, o no soy yo? Y entonces aquí es donde viene una convicción sobre nosotros, que Dios quiere y va a tener una iglesia de esas características, y que va a estar conformada por personas verdaderamente limpiadas, verdaderamente santificadas. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces, esto es verdadero. ¿Qué vamos a hacer entonces si Dios necesita esa iglesia limpia y todavía la iglesia no está en ese estado? Tenemos entonces que recurrir a la obra de limpieza que Dios provee en Jesús y en su sangre. Dice Isaías 1:18. Este versículo es impresionante por el poder, por la claridad, por la profundidad que tiene. Dice: venid luego, venid ya, venid inmediatamente, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a hacer cuentas, tú y yo. Si vuestros pecados fueren como la grana es color intenso, rojo, morado, es un color rojo. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que nos ofrece Dios. Ven delante de mí, ven rápido, ven ya, ven luego. No importa cómo está, hagamos cuentas. Y si tú quieres, si tú me pides, yo te doy. Lo que te quiero dar es blancura en tus vestidos. Yo te quiero dar un vestido sin mancha, sin arruga, no como el que traes. Venid luego y estemos a cuenta. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No solamente nos limpia, sino esa limpieza lo que hace es que nos da una salvación de la ira. ¿De cuál ira? La ira justa del Cordero que se va a derramar en los últimos años de la historia de la tierra, de la historia de esta edad de la humanidad, ¿no? Entonces, seremos salvos de la ira al estar justificados, al estar limpiados por su sangre. Y por eso también, primera a los Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira que se va a derramar no es para derramarla sobre la novia, sobre la esposa, la que está preparada. La ira es para derramarla sobre los que no son de Dios, sobre los que no quisieron llegar a cuentas con Dios, sobre los que quisieron seguir vestidos con vestiduras sucias, los que no aceptaron esta invitación que Dios hace. Entonces, la buena noticia es que Dios guardará, librará a su novia de la ira. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí viene otra gran noticia que está en la palabra. Dios arrebata. Dice el Antiguo Testamento que Enoc, un hombre justo, caminó con Dios y no vio muerte. Fue tomado vivo y llevado a la presencia de Dios, donde permanece. Enoc. Elías, otro gran varón de Dios, profeta, también caminando junto con Eliseo, vino un carro como un torbellino, vino del cielo y tomó a Elías en un instante. Tomó a Elías. De manera que estos acontecimientos que están registrados en el Antiguo Testamento son figura de cómo va a operar Dios para librar a su amada del gran juicio y del gran problema que viene en los últimos años de la historia de la humanidad. Dice, vamos a Primera de Tesalonicenses. Este pasaje es muy importante. Les pido que al regresar a casa lo relean. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Si tienen Biblias, pongan un separador por ahí, porque aquí está la novedad de lo que Dios nos está anunciando. Por lo cual, dice el versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor. Y es Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y aquí Pablo está hablando en plural y se incluye él mismo, porque como dije, la iglesia desde el primer día en que Jesús fue levantado está esperando la venida del Señor, y puede suceder en cualquier generación. Y cuando yo digo respecto a mi persona, nosotros los que estemos vivos todavía, no significa que es obligatorio, que tiene que ser durante el tiempo de mi vida o durante el tiempo de la vida de Pablo que esto suceda, sino que todos los cristianos en realidad debemos de tener este anhelo. Y pues por eso se expresaba Pablo así, decía, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos antes de los que durmieron, de los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
¿Se acuerdan lo que dijeron los ángeles? Así como le vieron subir, lo verán descender. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados, seremos aspirados, succionados hacia arriba. Seremos arrebatados juntamente con los primeros, con los creyentes fieles, cuyos cuerpos estaban en los sepulcros. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, antes de que empiecen estos días tremendos que conocerá la humanidad, habrá un grupo de humanos especial, la iglesia vencedora, la iglesia amada, la que estaba ya preparada, la iglesia fiel, la que estaba lista, la que había sido lavada y justificada. Esa parte de la humanidad no conocerá muerte, como no conocieron muerte Enoc y Elías, sino que estando todavía vivos, después de que los primeros hayan sido resucitados, los creyentes que habían muerto hasta esa fecha hayan sido resucitados, entonces seremos levantados para estar juntamente con ellos y recibir al Señor en las nubes. Estamos leyendo en Primera a los Tesalonicenses. Ahora veamos qué dice en Primera a los Corintios 15, 51 al 53. Algunas de estas citas no aparecen allí. De todas maneras, yo estoy dejando el texto de lo que ahora estoy anunciando aquí, para que, si se quiere, después la iglesia disponga de todas esas referencias. Primero a los Corintios 15, 51 y 53 dice: he aquí os digo un misterio, algo nuevo, algo que no estaba claramente revelado hasta el momento en que Pablo lo está escribiendo. Dios trae revelación, ¿verdad? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los resucitados serán transformados y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardas en abrir y cerrar los ojos? Hagan el cálculo. Ahorita vi a mi hermana que los abrió como 2, 3 veces, pero así, apenas la volteé a ver y lo hizo como 2, 3 veces, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que esto que se enferma, que esto que se cansa, que esto que ya tiene marcas del uso y del abuso que le hemos dado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Los que murieron serán levantados incorruptibles, los que quedamos seremos transformados instantáneamente. Instantáneamente experimentarás juventud, instantáneamente experimentarás vigor, experimentarás claridad en tu mente, experimentarás algo que no conocemos, que solamente podemos percibir de manera muy todavía imprecisa. Seremos transformados, nuestros cuerpos serán vestidos de inmortalidad. Y dice Colosenses 3:4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria quiere decir en cuerpos glorificados. Jesús ascendió con un cuerpo glorificado, vendrá con un cuerpo que Él tiene glorificado, y nosotros seremos manifestados con Él en gloria, con un cuerpo glorificado. Primera a los Corintios 15, 42 al 44 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y segunda los Corintios 5:2 dice, por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y cómo no, ¿verdad? Cómo no, porque ahora nos damos cuenta de nuestras limitaciones, pero entonces seremos copartícipes con Jesús de esa bendición, de ese milagro de tener un cuerpo glorificado. Entonces, mientras el resto del mundo está temeroso, rehuyendo a pensar en el fin del mundo, la iglesia habrá sido transformada, habrá sido levantada, habrá sido arrebatada para encontrarse con Jesús en el cielo. Qué gran noticia, qué gran revelación, qué gran esperanza esta para todos los que amamos y creemos en Jesús. Ahora bien, Jesús, cuando habló en el Sermón del Monte, cuando habló sobre en Mateo 24, cuando habló sobre el fin del mundo y respondió a las preguntas y dio todas las señales, Él procedió a dar 3 parábolas. La primera parábola de ellas, las 3 parábolas están conectadas con esto, pero la primera de ellas es muy explícita, es la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25, versículos 1 al 10. Ahí nos habla de una fiesta de bodas, de un novio que se tardaba en llegar. Gracias. Y nos dice que había 10 jóvenes, 10 muchachas, 10 vírgenes. No que el novio se fuera a casar con las 10, sino que, como sucede en muchas culturas y en la hebrea también, la novia selecciona a sus amistades y conforma su cortejo de la novia, su grupo de damas. Las invita y se ponen un vestido muy bonito. Algunas de ustedes alguna vez participaron o tuvieron en su boda a sus damas, ¿verdad? Bueno, pues había 10 damas, 10 vírgenes que habían sido seleccionadas y preparadas, o bueno, invitadas para estar en esa boda, pero el novio se tardaba en venir. ¿Y qué dice la parábola de las 10 vírgenes? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, unas salieron solamente con su lamparita, nada más con el aceite que traía encendido, lo que le habían puesto en ese momento, y se fueron a la boda. Pero otras salieron con su lámpara y con un depósito de aceite. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué hora va a llegar el esposo, ¿verdad? Entonces, las prudentes habían hecho esto, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Recuerdan que dice lo que leímos antes? Que habrá voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Bueno, dice aquí, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad vosotras para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hay un tiempo, hermanos, en el que ya no habrá tiempo. Hay un tiempo en el que
quienes estén preparados entrarán. Quienes oigan su voz, quienes oigan y distingan su trompeta, simplemente dirán, ya es la hora, y darán un paso, y ese paso será hacia arriba. Y en ese tiempo, hermanos, no habrá oportunidad de prepararse. La oportunidad de prepararse es hoy, mientras Él venga. Hoy es el tiempo de comprar aceite, no cuando ya suene la trompeta. Hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios, no cuando se me antoje. Porque un día, como sucedió en los tiempos de Noé, se cerrará la puerta, se cerró la puerta de las bodas, y 5 entraron y 5 quedaron fuera. Hay un tiempo de dar fruto. Jesús va a venir y va a buscar fruto en aquella higuera, y si la higuera no tiene fruto, entonces esa higuera estará destinada a secarse. Entonces se trata de que estemos preparados, para que estando preparados vivamos en paz, vivamos sin angustia, vivamos sin temor al futuro, y sepamos que nuestro futuro es encontrarnos con Jesús. Vivamos en esperanza, y esa esperanza nos dé alegría cada día y nos dé perspectiva para tomar decisiones, para organizar nuestras cosas, nuestros negocios, nuestra casa, nuestra salud, nuestro tiempo. Estar preparados y vivir en paz. Mateo 24:44. Dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad. ¿Quién está diciendo esto? Es el Señor Jesús. Mateo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Con diligencia. Y primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Él venga, o simplemente nos quedamos fuera, si no nos hemos reconciliado con Él, si no nos hemos preparado, sucederá que se quedarán fuera algunos, otros querrán entrar y otros sentirán vergüenza y se alejarán, porque dirán, nunca me quise poner a cuentas, nunca quise que mis vestiduras fueran lavadas, que lo que yo he acumulado de mi vida, que es suciedad, fuera convertido en blanca lana. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y hay enseñanza sobre cómo prepararnos. Hay muchos versículos que hablan de esto, porque eso es lo importante. Nos están llamando a ser preparados. Bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? Mateo 24:42, el Señor mismo hablando, dice, velad, vigilad. Velad quiere decir eso, es estar en guardia. Es como cuando hay una situación de conflicto militar, que la hay. Esta es una guerra por nuestras almas, hermanos. Entonces necesitamos tener una actitud de beligerancia contra el mal. Y dice, velad. Los soldados hacen guardia a las 24 horas y se turnan en grupos de 6 horas o de 8 horas. Entonces cada uno de esos es una guardia, hay una vigilia. Entonces Jesús nos está llamando a vigilar, a hacer guardia, a velar. Dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y Mateo 25:13, todavía Jesús hablando, velad,
pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Mateo 26:41, si ya el Señor nos dice 3 veces lo mismo, velad y orad. Fíjense esto, porque para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos está diciendo, ¿cómo prepararnos? Velad, velad y orad. Y Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vivir expectantes de la venida de Jesús, de nuestro encuentro, preparándonos, significa ponerle límites a nuestros deseos. Significa dejar de consentirnos y de darnos todo lo que queremos. ¿Quieres dormir todo lo que quieras? Pues duerme, pero no estás velando, no estás disciplinando tu tiempo. ¿Quieres comer y comer y comer? ¿Quieres disfrutar placeres? Entonces no te estás preparando. Significa ponerle un límite a nuestro cuerpo y darle preeminencia, darle prioridad a mi relación con Dios, a mi relación de mi espíritu, de mi alma, de mi obediencia a Dios. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esto es porque los religiosos del tiempo de Jesús lo criticaban porque no veían ayunar a los discípulos o a Jesús mismo en los días en que ellos marcaban que se debía ayunar religiosamente. Y entonces Jesús les dice, es que yo estoy con ellos, yo soy el esposo y ellos están disfrutando de mi presencia. Pero cuando el esposo les sea quitado, cuando el esposo suba al cielo, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, entonces mis discípulos ayunarán. Nosotros estamos también llamados a, en nuestra preparación, velar, orar, ayunar. Hay una lista, no sé si la tienen por ahí, allá en la proyección, hay una lista de 16 puntos o de algo así que yo extracté, que no me da tiempo a mí para entrar en todos ellos. No me da mi tiempo pero ahí está, y esto puede ser después distribuido a la congregación, de cómo prepararnos, cosas prácticas, cómo prepararnos. Lo primero es, entrégale tu vida a Jesús. Si tú no has reconocido a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, si no le has recibido en tu corazón, si no te has arrepentido, primero ponte en paz con Él. Primero dile, Señor, te acepto en mi corazón. Eso, ahí empieza la vida cristiana. Ahí empieza el ser parte de la novia, el ser parte de la esposa. Examínate y despójate de todo mal. Examínate no comparándote con otro a tu alrededor o no comparándote contra un criterio tuyo que puede ser muy permisivo. Examínate ante la justicia de Dios, ante el carácter de Cristo. Examínate delante de la presencia de su Espíritu para que Él te alumbre y te revele qué es lo que necesita ser cambiado. Teme a Dios. Con Dios no se juega. Dios quiere que sepas que Él es el Todopoderoso, el Creador, que Él es amoroso, pero Él es juez justo. Teme a Dios y esto te dará sabiduría para caminar. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Enamórate de Él, descubre todas las características que Él tiene para que le ames, para que le alabes, para que le adores. Y luego ama entonces a todos a tu alrededor, iniciando con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus nietos, con tus padres, con todos los familiares que tienes. Ama a tu familia, ama a su pueblo que es la iglesia, su pueblo que es Israel, que Dios lo ha escogido entre las naciones para, a través de ese pueblo, traer la manifestación de Jesús. Ama a su pueblo, ama a toda persona, ama a su creación. Llénate de amor. Dios es amor. Cuando estemos en su presencia, el lenguaje será el amor.
y necesitamos aprender a amar. Sabe que eres amado y descubriendo el amor de Dios hacia ti, despliega ese amor a tu alrededor. Perdona y pide perdón. Y cuando te des cuenta de todo lo que Dios te ha perdonado, entonces entenderás que en esa misma medida tú debes perdonar. Cuando tú perdonas, el primero que se libera eres tú mismo. Entonces, haz del amor una práctica, haz del perdón una práctica en tu vida. Lee, escudriña, medita, memoriza la palabra para no ser engañados. Una de las señales que dijo Jesús, que cuando le preguntaron qué va a pasar en los últimos tiempos, lo primero que dijo Jesús, dijo, miren que no sean engañados. El enemigo quiere oscurecer todo el consejo de Dios, quiere distorsionar toda la revelación que Dios tiene. El enemigo dice, la Biblia no es cierta, Dios no creó al mundo, todo es evolución. Eso es una mentira del diablo. Y también el enemigo quiere que se distorsione la profecía y que el pueblo de Dios no esté atento o no entienda o sienta miedo o esté confundido con respecto a los tiempos finales. Entonces tú necesitas leer la palabra para que cuando escuches esas versiones que circulan por todos lados, por internet, por la televisión, por las conversaciones, tú sepas distinguir, inclusive cuando alguien predique, que estés escuchando algo en internet, que sepas distinguir y decir, esa es la voz de mi Jesús. Esa es la palabra que está escrita. Entonces el Espíritu me confirma que es verdad. Entonces para eso necesitas leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Si ya la leíste, vuélvela a leer. Si estás aprendiendo otro idioma o sabes otro idioma, léela en ese otro idioma. Vas a matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Me agrada mucho la labor que hacen Gaby y mi hermano Germán, trayendo cada día una porción de la palabra. Ese es un buen método, pero si tú tienes otro método y quieres ir más rápido, no sé, hazlo, lee la palabra, saboréala, escudriñala, medítala, memorízala. Yo sé que para nosotros los que ya tenemos pensión de adultos mayores, es difícil memorizar. Y pues como es difícil memorizar, entonces léela muchas veces. Eso me pasa a mí, ahora ya la leo varias veces y ya me empieza a quedar claro. Ora en todo tiempo, sé lleno del Espíritu Santo. Dios te ofrece su Espíritu Santo y te lo ofrece sin medida. Tú nada más dile, Dios, hay una promesa tuya para todo tu pueblo, que es que seremos llenos del Espíritu Santo. Yo alzo la mano, yo levanto y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Y con su llenura tendrás todo esto que estoy diciendo. Disfrutarás orar, disfrutarás leer su palabra, disfrutarás entender claramente las cosas, tendrás sabiduría. O sea, la llenura del Espíritu Santo es para eso, es para que estés equipado. Adora en verdad a Dios. Dios, se trata de todo lo que el plan de Dios es tener un pueblo que le adore con completa sinceridad, que le adore con gran verdad, ¿no? Dios busca tal clase de adoradores. Obedece la dirección de su Espíritu en cada aspecto de tu vida. ¿Vas a hacer negocios? ¿Vas a casarte? ¿Vas a estudiar? ¿O qué vas a hacer? Consulta con Él. ¿Vas a elegir tal amistad? ¿Vas a elegir tal actividad, tal fiesta, tal comida? Consulta con Él. Y entonces Él te va a ir guiando, con su paz te va a gobernar en el corazón. Da testimonio a todos alrededor. Dios quiere que seamos como centros delanteros, esos que saben cachar goles, aunque se los manden bien difíciles, que meten la cabeza o que hacen una chilena o que hacen... aprende a aprovechar las oportunidades. Se presentan muchas oportunidades a lo largo del día, a lo largo de la semana. Puede ser que vayas en un taxi
y no conoces al taxista, pero hay una palabrita, o le preguntas al Señor, le dices, ¿cómo puedo iniciar la conversación para hablarle de Dios a este taxista? O puede ser que estés haciendo un trato de una venta, una compra, pero esa persona que está ahí necesita ser salvada. Entonces, tú debes aprender a aprovechar o a generar las oportunidades de dar testimonio. Dios quiere que des testimonio para que otros le conozcan. Sirve, sirve, sirve. Otra parábola que está en Mateo 25, después de que Jesús les habla de lo de las 10 vírgenes, es la parábola de los talentos. Tú tienes talentos, tú sabes hacer algo, todos sabemos hacer algo, todos podemos hacer algo, ¿verdad? Bueno, eso algo hazlo. Hazlo en la iglesia, hazlo en tu casa, hazlo para un desconocido, hazlo para alguien que no te va a poder agradecer ni pagar. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o con frío e hicimos algo por ti? Cuando serviste a un pequeño, me serviste a mí, dice el Señor. Sirve, 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 no para que te aplaudan, no para que te nombren algo, no para que te paguen. Sirve, porque al servir Dios se agrada y tú le estás sirviendo a Él. Refleja la luz de Jesús, que en ti haya luz, no tinieblas. Anhela su venida. No tengas temor de que Dios viene de nuevo. No tengas, más bien anhela y dice, amén, sí, ven Señor Jesús, ya te espero, ya quiero que vengas. Por un lado, ya queremos que venga porque viene por nosotros. Por otro lado, Él dice, todavía no, porque me faltan muchos. Entonces, ese me faltan muchos, hazlo también una carga en tu corazón. Y empieza a ver entre tu familia y entre tus amigos y con los que vas a comer esta semana, empieza a ver quiénes de ellos faltan, porque Dios los está extrañando a ellos también. Vela y está atento a su trompeta. Como ya dije, no habrá tiempo para prepararse. Y hay un grupo que son los no preparados, Mateo 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dirá, de cierto os digo, no os conozco. Estaban invitadas, eran las damas de honor. Tuvieron oportunidad de escuchar, pero no tomaron en serio que el Señor podía tardar. Y no se prepararon. Entonces, los no preparados no serán tomados. Entendamos eso. En las congregaciones hay personas no preparadas. Esto quiero que quede claro, hermanos. Yo no sé quiénes son. Jesús sí sabe. Y si el arrebatamiento fuera en esta hora, pregúntate, ¿serías levantado? ¿Estás seguro de que tú serías levantado o no estás preparado? Si tú eres esa persona, es para ti este mensaje. Habrá sorpresas cuando esto ocurra. Lucas 7, 34 al 36, nos habla de esto. Dice, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Parejas, ¿tu cónyuge sabe de Dios? ¿Le ha entregado su vida? ¿No es así? Pues es posible que se ha quedado. ¿O eres tú el que se va a quedar? ¿Y tu pareja se va a ir? Tu pareja ha estado orando por ti, ha estado insistiendo en que te acerques a Dios, pero tú has dicho, no, eso no me incumbe. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Fíjense, unos estarán dormidos y al mismo tiempo otros estarán trabajando. Quiere decir que esto es algo planetario. El mundo tiene diferentes horas. Ahorita estamos cerca de las 11:12. En otro lugar del mundo están durmiendo. Entonces, esto que está relatando aquí es algo que será instantáneo alrededor del mundo.
Dice, 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Háblale a tu compañera de trabajo. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vuélvele a hablar. Ya le hablaste, ora por él, sírvelo, bendícelo. Busca esa jugada de gol para decirle Dios te ama y Él viene pronto. Entonces habrá sorpresas. Los que no son de Él son estos que se quedarán, de los que el que estaba en la cama, la que estaba moliendo, no son de Él, nunca se arrepintieron, nunca le entregaron su vida a Jesús, porque tal vez nunca les predicaron, o tal vez les predicaron, pero no lo lograron. Otro grupo que será quedado serán los tibios. Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Se acuerdan que Jesús es el primero y el último? Dice, Él se nombra aquí, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay gente que está a medias, que tienen un pie adentro y un pie afuera. Si tienes un pie adentro y un pie afuera, estás fuera, no estás adentro. Estás poniendo ahí el pie adentro, pero no, a los tibios no. Y luego viene otro grupo, dice, a los hacedores de maldad. Lucas 13, 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Hay gente, como la hubo en el primer siglo, que comió de los panes y los peces que fueron multiplicados, y estos decían, nosotros comimos, estuvimos en aquel sermón donde nos diste de comer, y fuimos pues porque había mucha comida, pero luego no nos importó todo lo que dijiste. Nosotros comimos y estuviste en nuestras plazas. Fuimos una vez a un concierto, fuimos una vez a una predicación, o una vez estuve en una kermés de la iglesia Plenitud, ¿verdad? Y entonces dirá el Señor, no sé de dónde sois. ¿Por qué? Porque inclusive les llama, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque lo único que les interesó fue ese alimento multiplicado del cual comieron. Y hay otro grupo, dice aquí, tal vez es muy doloroso, Mateo 7, 21 al 23, muy semejante al anterior, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se trata de obedecer, se trata de hacer, es creer y hacer. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tristemente, muy tristemente, en el ministerio cristiano, en el liderazgo cristiano, puede haber gente que ha escalado y tiene puestos, tiene renombre, tiene reconocimiento, tiene estructuras, inclusive tienen mega estructuras, mega iglesias, pero no son del Señor, son, según los ve Él, son hacedores de maldad. Entonces, el estar en una iglesia por años, el hacer y hacer cosas dentro de ciertos roles, no es garantía. Y eso sorprende, porque estos dicen, pero no hicimos todas esas cosas, no éramos famosos, no éramos los famosos cristianos, líderes, predicadores, llevadores de milagros y expulsadores de demonios. Y dice Jesús, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este es un mensaje
muy importante. Dios quiere que su iglesia sea alentada, tenga esperanza, tenga paz, tenga gozo, sabiendo que lo que le espera es encontrarse en las nubes con su Señor. Pero Dios quiere que su iglesia sea alertada y diga: Dios no ha terminado con todos los que Él quiere salvar, y eso depende de tu trabajo. Dios todavía está esperando que haya más fruto, ¿verdad? Porque hay muchos grupos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia que tienen estas características. Entonces, a esos grupos Dios les quiere hacer llegar el mensaje de que no sabemos cuándo será el tiempo, pero puede ser pronto. Y si es pronto, tú necesitas estar listo. Dios no quiere que te quedes. Dios no quiere que nadie de tu familia se quede. Dios no quiere que tu hijo, tu hija, tu yerno, tu nieto, tu sobrino, tu primo, lo que sea de tu familia, piensa en todos ellos. Y hay muchos de ellos de los que ahora pensando, tú dices: pues yo creo que se queda, pero que no lo dejes que se quede. Ve con él, habla, ora, escríbele, busca esas oportunidades. Entonces, Dios nos está avisando. Amós 3:7, el profeta Amós en el Antiguo Testamento dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Dios nos está revelando su secreto. Nos está diciendo: voy a levantar a mi amada, y quiero que mi amada sea lo más numerosa posible, y quiero que la iglesia plenitud completita esté en ese levantamiento. Que ninguno de los que están escuchando este mensaje se quede, y que ninguno de los que aman los que están escuchando este mensaje, ninguno de los amados de ustedes se quede. Por eso Dios nos está avisando a través de profecías, sueños, visiones y revelaciones. Joel 2:28 tiene una promesa, y esa promesa es repetida en Hechos 2:17. Dice: y en los postreros días, los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hay algunos predicadores, gente que ha hecho doctrina, denominaciones, que han establecido que estas comunicaciones milagrosas de Dios a través de profecías, sueños, visiones, revelaciones eran para el primer siglo o eran para el Antiguo Testamento, y que la iglesia ya no tiene que esperar palabras de profecía, ni sueños, ni visiones, ni revelaciones, que ya todo lo que está escrito en la Biblia es suficiente. Pero el profeta, y Lucas, el escritor de Hechos, dice, por revelación del Espíritu Santo, dice: en los postreros días. Y los postreros días son los que vienen, los que estamos viviendo. Ahí es donde Dios va a seguir avisando, y Dios lo está haciendo como ahora mismo yo lo hago al anunciarles a ustedes. Les estoy diciendo que Dios tiene todo esto, y que debemos entonces estar atentos a lo que Dios está haciendo. Hay muchas personas alrededor del mundo, de todos tipos de personas, de todas las edades, de todas las culturas, de todas las condiciones sociales, de todos los rangos de rol en la iglesia, que están teniendo sueños y visiones y revelaciones acerca de estas cosas. Están viendo la iglesia arrebatada. Unos ven que la iglesia es arrebatada y que ellos se quedan. Eso ven en su sueño. Otros ven que son levantados ellos en ese grupo, y describen y dicen: los niños y los bebés van para arriba, hasta cierta edad de responsabilidad que depende de cada uno de las personas, de los niños, de la individualidad de cada niño, donde ya los niños se transforman serán adolescentes y empiezan a tener conciencia. Entonces, cuida de que esos chicos que ya se están transformando en adolescentes y en jóvenes tengan su corazón ardiendo por Jesús. Edúcalos, si puedes ponlos en la escuela cristiana, si no puedes, enséñales tú mismo, dales el ejemplo. Y describen esos que han tenido las visiones y las revelaciones, diciendo: muchos jóvenes se quedarán.
porque en la juventud es cuando están muy fuertes los atractivos del mundo, está todos los argumentos contra la existencia de Dios, está el bombardeo de la evolución, está las tentaciones, está la transformación de nuestras hormonas. Muchos jóvenes se quedarán, dicen los que han tenido estas visiones y revelaciones. Y luego voltean hacia atrás y dicen, he visto a los que se quedaron. La desesperación, el terror, la confusión, el enojo contra Dios, el desamparo, la violencia. Porque tomada la iglesia, inicia la tribulación, 7 años. Nadie de nosotros debe estar en esos 7 años. Nadie de nosotros quisiera estar en esos años, ni siquiera plantearse la posibilidad de que Dios me va a dar una segunda chance. La elección, hermano, es, ¿quieres glorificación o quieres tribulación? En la tribulación habrá salvos también. Habrá gente que se salve durante la tribulación, pero ¿saben cómo se van a salvar esos? A través del martirio. Y eso lo describe claramente la Biblia. Martirio. No es la hora a este sermón, este mensaje, en que yo entre más profundo o en que alguien entre más profundo de qué será la tribulación. Léanlo, ahí está en el Apocalipsis. Vayan y léanlo una y otra vez, y si no lo entienden, vuélvanlo a leer y busquen un comentario y busquen un video que les explique, o pregunten y platiquen, júntense varios y disciernan, pídanle al Espíritu Santo. Entonces, sepan que esto está sucediendo. Y primero a los Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Dios es vivo, Dios está vivo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios habló con Noé, si Dios habló con Enoc, con Abraham y conversó con Pablo, Dios puede conversar conmigo y puede conversar con cualquiera que invoca su nombre y que está atento a su voz. Entonces Dios puede traer palabras, visiones, revelaciones de todo esto. Y hay quienes las han tenido y las están compartiendo. Ahora, sean cuidadosos, porque en medio de todo eso que se difunde hay también cosas que son falsas, hay mentira, hay distorsión, pero para que distingan, lean su Biblia. Entonces, leyendo su Biblia, conocerán la verdad y dirán, esto coincide con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces podrán ustedes ser edificados. La solución o la actitud que debemos tener ante las palabras proféticas, sueños, visiones, revelaciones, no es de apagarlas y decir, como hay falsedad, no las voy a oír ninguna. No, al contrario, es decir, voy a estar atento, pero para poder distinguirlas voy a leer la Biblia como me recomiendan Germán y Gaby. ¿Ok? No menospreciéis las profecías. Entonces, este es el mensaje y esta es la palabra que yo he querido compartir con ustedes, no porque yo así lo haya escogido, sino porque he tenido una carga muy fuerte por meses de parte de Dios. En febrero yo reuní a mi familia. Es difícil reunirnos porque viajamos y estamos por todos lados, pero en esa fecha coincidíamos mi hija, su esposo, mi otra hija, su esposo, sus hijos, mi esposa y yo coincidíamos en una noche y nos reunimos y oramos a Dios y hablamos algo de esto, nos encomendamos a su gracia, ungimos a cada uno con aceite, representando una marca de que somos una familia que le amamos, que le anhelamos y que esperamos que Él nos recoja. Hagan esto con sus casas. ¿Sí? Entonces, es una palabra de aliento para la iglesia que será tomada.
es un aliento de advertencia para la iglesia que será dejada. Y es una palabra de esperanza, porque todavía hay tiempo, mientras no suene la trompeta. Cuando ya suene, ya no. Primero a los Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tiempo del fin para los cristianos no es un tiempo de horror, es un tiempo de esperanza, de alegría, de paz, de gozo, de gratitud, de adoración. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Tito 2:13, este es el título de nuestra mensaje, Tito 2:13, aguardando la esperanza feliz, la esperanza dichosa, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Subrayo que dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si todavía estás pensando Jesús es Dios o no es Dios, lee la Biblia y deja que el Espíritu te ponga una convicción. A Él adoramos. Él es el que con su santidad pagó para que yo pudiera tener ropas blancas y para que mi nombre estuviera allá escrito. Apocalipsis 22:20. No sé si está proyectado Apocalipsis 22:20. No está proyectado. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, amén, sí. Ven, Señor Jesús. Vamos a repetir esta última parte. Jesús declara, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Que lo digamos porque ya estamos preparados y porque queremos obedecerle en hacer que los demás se preparen y porque no queden lugares vacíos en la casa de Dios, donde ya hay morada para todos nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Dejo en tu pueblo esta palabra que es tuya. Padre, que resuene en nuestros corazones, dándonos esperanza y dándonos la urgencia que hay en tu corazón. Haznos, Señor, seguidores, adoradores tuyos, que lleven fruto en abundancia, para presentarlo delante de ti y honrarte, porque tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría y todas las almas por las cuales tú pagaste. Esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que trae de manera oportuna para la iglesia. Vuelvo a leer Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Le invito a que cierre sus ojos. Es tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios y primeramente pedirle perdón por todos nuestros errores, nuestras malas decisiones, todo aquello que ha ofendido a su nombre. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, pídale perdón al Señor y cantemos un momento este canto.